Muy buenos días y muchas gracias por su asistencia a esta rueda de prensa por la cual el Grupo Municipal Popular pues queríamos hacer una valoración del pleno que se celebró el pasado viernes. El pasado viernes, en la celebración del pleno, en primer lugar tenemos que manifestar nuestra reprobación y nuestra repulsa hacia la actitud que mantuvo durante el mismo el portavoz del Grupo Municipal Socialista, don José Fernando Sánchez. Creemos que mantuvo una actitud de absoluta falta de respeto hacia la institución y hacia las personas, hacia el presidente y los concejales que forman parte del mismo pleno. Y creo que manifestó esa falta de respeto hacia todos y además hacia la ciudadanía de Alcázar. Todo tiene un límite. Y la libertad de expresión, aún dentro de la institución, no creo que justifique la utilización indiscriminada de expresiones y de palabras sumamente ofensivas como las que vertió en sus intervenciones. Utilizó un lenguaje grueso y se excedió notablemente en lo que dijo. Estos excesos, además, no se compadecían con la realidad. De acuerdo que había diferencias de opinión y diferencias de criterio político. Entendemos que se puede estar en desacuerdo con los asuntos que se lleven al Pleno. Pero ello no quiere decir que ese desacuerdo se pueda mostrar insultando y faltando al respeto. Y exigimos una disculpa pública mucho más clara de lo que se hizo durante el mismo pleno. Porque al final yo creo que él mismo cayó en el exceso que había cometido. Se disculpó, pero se disculpó de esa manera. Yo creo que debe ser una disculpa pública muchísimo más clara y muchísimo más terminante. No pasa nada, todos nos equivocamos. Creemos que el señor Sánchez se equivocó profundamente el pasado viernes, pero como todo el mundo que se equivoca en una ocasión, se puede rectificar exactamente igual. Y creemos que la disculpa ha de ser mucho más clara que en la forma que lo hizo. Vuelvo a repetir, se puede estar en desacuerdo. Se puede tener profundas discrepancias con lo que piensen los demás. Pero si hay algo de lo que no se puede decir respecto al punto donde se produjo esta intervención desafortunada del portavoz del Grupo Socialista, que si bien no lo comparta, que si bien le parezca mal, y que lo quiera criticar, nadie desde mi grupo le va a hacer ningún reproche. Pero no es cierto que el reglamento de régimen interno, que el reglamento de organización de este ayuntamiento que se llevó a pleno fuese fruto de ninguna imposición ni de ninguna actitud autoritaria. Fue desde el principio un proyecto abierto. Fue un proyecto que se presentó en comisión, que se discutió durante 4 larguísimas comisiones, en la que en la celebración de dichas comisiones se trabajó artículo por artículo. Por el Grupo Municipal Socialista se presentaron numerosas enmiendas. Unas fueron aceptadas, otras fueron rechazadas y otras fueron transadas, y hubo acuerdo sobre las mismas.
Que del resultado final el Grupo Municipal Socialista pueda mostrar su legítimo disentir, bien, no pasa nada, y yo lo respeto. Pero que lo que no se puede decir es que ha sido ni impuesto ni fruto de una actitud autoritaria, porque no es verdad. Porque entre las enmiendas que presentaron y fueron aceptadas y las enmiendas que fueron transadas, son 30 enmiendas. 30 enmiendas sobre un texto que tiene poco más de 100 artículos. Por lo tanto, ¿que este acuerdo les parece insuficiente? Lo respeto. Pero que no digan que ha sido un rodillo, ni que ha sido impuesto, ni que ha sido un proceder autoritario, porque es rigurosamente falso. ¿Qué es lo que entendemos que está pretendiendo el portavoz del Grupo Socialista? ¿Qué es lo que está pretendiendo el señor Sánchez? Pues está pretendiendo única y exclusivamente confundir a la opinión pública. Crear un estado de opinión absolutamente artificial. ¿Qué es lo que ha hecho con esta actitud? Y la actitud es absolutamente premeditada. El señor Sánchez solo vino a una de las 4 comisiones de trabajo sobre el reglamento, solo a una de las 4. Y la actitud que mantuvo en esa comisión fue muy parecida a la que mantuvo el otro día en el Pleno. Es decir, y lo dije así en el Pleno y lo vuelvo a reiterar, estoy en el convencimiento de que venía dispuesto a reventar la celebración de la comisión, como el otro día lo que pretendía era reventar la celebración del Pleno. Aparentar que había un estado de opinión y que el proyecto respondía a cosas absolutamente distintas de lo que en realidad respondía y crear polémicas artificiales. ¿Qué es lo que se ha conseguido con este reglamento de organización? Pues tener un ayuntamiento normalizado, como la inmensa mayoría de los ayuntamientos de nuestro tamaño y mayores que hay en España. Prácticamente no hay ayuntamientos como el nuestro que no tengan su reglamento de organización. Y además, se lo digo, en términos muy similares al que se ha aprobado. Muy similares. Y tal como se le dijo en el Pleno, por ejemplo, el ejemplo más cercano que le puede resultar es el reglamento que maneja el señor García Paje, secretario general de su partido, en el Pleno del Ayuntamiento de Toledo. Es un reglamento que además, como he dicho, viene a normalizar, es decir, a establecer normas. ¿Qué contienen fundamentalmente esas normas? Garantías. Normas de procedimiento y garantías para todos los concejales en su labor. Garantiza derechos a los concejales y basta con leer el texto para ver que prácticamente la totalidad de los artículos se refiere a qué derechos y cómo los ejercitan los concejales. Establece muchos más derechos que limitaciones. Y las limitaciones que establece, que contienen algunas, son respecto a las formas. Vuelvo a reiterar lo que siempre ha puesto de ejemplo el señor Sánchez como ejemplo de que este reglamento no le iba a permitir hacer su labor, que es el tema de las preguntas que se llevan a pleno. Vuelvo a repetir, son ilimitadas. Los grupos municipales y los concejales pueden realizar un número ilimitado de preguntas. ¿Qué es lo que se limita en el reglamento? La forma en que se presentan. La forma en que se presentan las preguntas y los ruegos. Exclusivamente la forma. Pero en ningún caso limita el número de las que pueden formular. ¿Cuál es la diferencia ahora con este reglamento a lo que existía antes cuando el señor Sánchez era alcalde? Pues que antes el Pleno se regulaba según lo que le parecía bien al alcalde presidente. Él tenía la facultad de ordenar los debates del Pleno y ahí no tenía un límite más allá de lo que a él le pudiese parecer razonable. Si lo ejercía razonablemente, bien. Si lo ejercía de modo arbitrario, pues a sufrir los concejales. Ahora no. Ahora cualquier concejal que pueda considerar que el presidente del Pleno
tiene un comportamiento que no está amparado por este reglamento le otorga los derechos y tiene derecho a exigirlo en cualquier sitio, incluidos los tribunales. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, que no se digan falsedades, que no se digan mentiras sobre este punto. Y entiendo y vuelvo a reiterar. Creo que lo que se está intentando y lo que se intentó lamentablemente el viernes, con esas expresiones tan gruesas y tan desafortunadas, fue exclusivamente extender el manto de la confusión, acudir y recurrir a la técnica de la tinta del calamar y confundir a la opinión pública. Dicho lo cual, finalizo con la valoración del reglamento, del punto del reglamento, y ahora lo que esperemos es que este reglamento empiece a funcionar y se empiece a ver en la práctica que verdaderamente lo que viene es a consagrar derechos. Se aprobaron también modificaciones de ordenanzas que lo que se ha hecho es eliminar trabas administrativas a través de normas fiscales, que lo que vienen es precisamente a eliminar parte de la presión fiscal indirecta, a disminuir la presión fiscal indirecta, y claro ejemplo de ello era la modificación que se llevó de la ordenanza del impuesto de construcciones, instalaciones y obras, que era fruto de una mala técnica legislativa que consistía en incluir en normas de carácter fiscal otro tipo de normas que nada tienen que ver con el impuesto, ni con la liquidación, ni con la gestión, ni con la recaudación del impuesto. Era un claro ejemplo de norma parafiscal, es decir, una norma que se mete dentro de una ordenanza de un impuesto, pero que no tiene nada que ver con el impuesto y que lo único que hacía era incrementar las trabas administrativas y económicas y financieras a la actividad constructora en Alcázar. De acuerdo que ahora no hay mucha por la situación económica actual, pero lo que no podemos hacer en esta situación es perjudicar con este tipo de normas aún más a sectores que están en crisis. Entendemos que, bien, a lo mejor no es la solución definitiva, que solo es un granito de arena, pero bueno, poco a poco y con estas modificaciones pues iremos poniendo lo que cada uno esté en su mano para ir superando la situación. También se discutieron otros temas y se discutieron mociones de urgencia, y les voy a decir, mociones de urgencia que presentó el Grupo Municipal Socialista, y les voy a poner un claro ejemplo. Se presentó por el Grupo Municipal Socialista una moción sobre el rechazo, para que el Pleno mostrase su rechazo al informe del Consejo General del Poder Judicial, que establece una propuesta, un informe sobre una nueva organización de los partidos judiciales en España. Bien, claramente era oportuna esta moción y verdaderamente esta era urgente porque es preciso manifestar en el más breve plazo posible la oposición que desde este ayuntamiento se formula a estos criterios, a este informe del Consejo General del Poder Judicial. Es un tema que está ahora mismo siendo ampliamente debatido en muchísimos ayuntamientos de toda España, que entendemos que tiene, si bien puede tener una parte respecto de la Administración de Justicia, que es necesario plantearnos hoy en día todos en voz alta, y que no es nuevo, que se viene planteando esta discusión desde el año 1988 y que ha habido debates en todos los gobiernos que desde esa fecha hasta hoy han venido gobernando en España, pero que entendemos que prescinde de elementos importantes hoy, como es la organización de la nueva oficina judicial. Tal vez le falta el acompañamiento fundamental de otro tipo de medidas, de reformas procesales que lleven también en ese sentido, y lo que es más importante, hoy por hoy parece muy difícil ejecutable, porque conllevaría un esfuerzo presupuestario y económico muy importante que hoy por hoy, en la situación que tienen las administraciones, entendemos, y ese es nuestro entender desde el Grupo Municipal Popular, que lo único que agravaría sería la situación que puedan tener la tramitación de los procedimientos actualmente en los juzgados. Entendemos que la solución por sí sola no aporta nada positivo
Y además de que debe ser mucho más complementada, entendemos que lo que podría producir sería tal vez un mayor alejamiento de los ciudadanos de la Administración de Justicia. Un alejamiento no solo territorial, no solo geográfico, que también, sino también un alejamiento, tal vez un desafecto hacia esa Administración. Por lo tanto, entendíamos que era plenamente aceptable la moción que se había presentado y la votamos favorablemente. Y entendemos que es la responsabilidad de todos los grupos municipales en el Pleno. Nosotros no somos sectarios. Nosotros no rechazamos las propuestas solo porque vengan del adversario político. Aceptamos o rechazamos las propuestas en función del razonamiento que aportan y la oportunidad de las medidas que se proponen. Y no nos duelen prendas cuando, si la oposición presenta una moción que es razonable, votarla a favor. Y por último, me gustaría hacer una valoración de un tema que entiendo que es muy importante, muy positivo, y para que veamos todo, que no solo en el Pleno van temas de mucho debate, de mucho desacuerdo, sino que también van temas que motivan, que ayudan y que es importante que la ciudadanía los conozca, porque además mueven sectores económicos muy importantes y porque mueven la economía y porque son verdaderamente esperanzadores, motivadores y que hacen creer en el futuro a esta sociedad. Se llevó también al Pleno el Pacto de los Alcaldes, que me gustaría buscar un momentito, que era una moción de adhesión al Pacto de los Alcaldes por una energía sostenible local de la Comisión Europea. El Pacto de los Alcaldes lo vienen suscribiendo alcaldes de toda la Unión Europea e incluso es tan importante, tan positivo lo que se plantea, que también se están sumando autoridades regionales y locales de países que ni tan siquiera pertenecen a la Unión Europea, pero que voluntariamente se suman al mismo. El Pacto de los Alcaldes es un compromiso de las autoridades locales de toda Europa con tres objetivos: que en el año 2020 se haya reducido un 20% las emisiones de CO2 del municipio, que también en 2020 se haya incrementado la eficiencia energética en un 20% y que en 2020 el 20% del consumo energético municipal se haya cubierto con energías renovables. Son tres objetivos con fechas concretas sobre los que hay que presentar proyectos concretos y sobre los que hay que ir siendo evaluados sobre su cumplimiento. ¿Por qué es muy importante el Pacto de los Alcaldes? Por dos aspectos fundamentales. Uno, que es el que yo les he comentado y que es el compromiso de las autoridades municipales para combatir el cambio climático. Y el segundo no es menos importante. Aprovechando este objetivo medioambiental, hay una herramienta importantísima para la construcción europea. Es el primer proyecto en el cual la Comisión Europea, la Unión Europea, se compromete a gestionarlo directamente con las autoridades locales. Desde la Unión Europea se considera que las autoridades locales y regionales son las administraciones más cercanas al ciudadano y que, por lo tanto, son las llamadas a liderar este proyecto. Y, por lo tanto, es, digamos, un proyecto directamente entre Bruselas y los ayuntamientos. Y por primera vez se reconoce esta interlocución directa y esta importancia como agentes de desarrollo e implantación de políticas europeas. Por lo tanto, vuelvo a reiterar, trasciende a las meras políticas medioambientales para constituirse en una herramienta fundamental del desarrollo y la construcción de la Unión Europea.